permite reunirnos. Sí, gracias. Sí, la verdad, gracias a Dios, porque es una bendición muy grande. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan vamos a leer en el capítulo número 1 y en el versículo número 1 la palabra de Dios. Vamos a leer ahí. Juan 1 y versículo 1 también. Amén. Y en ese Evangelio es el de Dios. Vamos a esperar que todos lo tengamos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Sí, amén. Esperar poquitito más para que lo tengan también acá. Va a leerlo todos juntos. Y ahí le apartamos porque vamos a leer ahí la palabra de Dios. Casi todo lo que vamos a leer va a ser de esa porción. Ya nada más poquito en otra parte, en otras dos partes y ya. Entonces el Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo. Dice así el versículo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Bendito sea, Señor amado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya, Señor amado. Me gozo en ti, Señor amado. Bendito sea, Señor, porque aquí estás, Señor amado. Aleluya, con tu presencia, Señor. Gracias, aleluya, Señor amado. Gracias te doy, Señor. Bendito. Señor amado, bendice, Señor, a cada uno, Señor amado, a cada una de las que están aquí, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, llénanos de ti, Señor amado, conforme a tu corazón, conforme, Señor amado, a tus propósitos, conforme, Señor amado, a tu corazón, Señor amado, conforme, Señor amado, a tu santa voluntad, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor bendito. Llénanos de ti, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Obra en nuestro ser, Señor bendito, aleluya. Señor amado, háblanos en tu palabra, Señor. Háblanos en ella, Señor. Ábrenos los ojos, enséñanos que entendamos tu palabra, Señor amado. Dios mío, enséñanos tú, Señor. Ábrenos los ojos, enséñanos tu palabra, Señor amado. Llénanos de ti, Señor amado. Llénanos de tu bendición. Llénanos, Padre eterno, de tu palabra, Señor. Poderosa, viva, Señor amado. Háblanos a nuestro ser, al alma, al corazón, al cuerpo. Bendícenos, Señor amado, para tu gloria. Llénanos de ti, Señor amado. Aleluya. Todo te lo pido, Señor amado, aleluya. Y también te pido, Señor amado, aleluya, agregando esto más, Señor amado, que hagamos lo que nos hables, Señor, que hagamos lo que nos mandes, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a hacer, Señor, lo que tú nos mandas, en el poderoso nombre de Jesús, con tu amor, con tu paz, con tu Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón, para tu gloria, Señor amado. Obra en nuestro ser, Señor amado, aleluya. Todo te lo pido, Dios mío, para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor amado, para tu gloria, Señor amado, sea, para tu gloria sea, Señor amado, para tu alabanza, para tu gloria, Señor amado. Te lo pido, Señor, en el nombre, Señor, de Jesucristo, te lo pido todo, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, se lo pido todo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, se lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, aleluya, se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La doctrina que vamos a estudiar, hermanas, es la deidad de Cristo. Bendito sea el Señor. Es la deidad de Cristo, la doctrina que vamos a estudiar para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en la palabra de Dios, hermanas, aparece la palabra verbo, ¿verdad? Aparece la palabra verbo, se fijó en el griego, como el Nuevo Testamento es casi puro griego y tiene poquito arameo, entonces aquí aparece en griego la palabra verbo. Y en el griego cuando aparece la palabra en griega logos, y la palabra logos quiere decir palabra. Entonces cuando aquí dice, hermanas, cuando dice en el principio era el verbo, quiere decir en el principio era la palabra. Es lo que quiere decir. Y esa palabra es Jesucristo. Es Cristo, la palabra de Dios. Y aquí, por eso cuando usted ve verbo, como es Jesucristo, por eso hasta dice la B de verbo, por eso está hasta en mayúscula, da a entender que se refiere a Dios. A ese ser que se refiere, esa palabra, no es un ser que está con Dios, que es la palabra, sino que un ser así como un ángel o algo así, sino que es Dios mismo. En la Biblia cuando se ponen mayúsculas, donde no van las mayúsculas, es porque se está hablando de Dios.
Cuando dice Él, un ejemplo, perdón, cuando dice Dios, un ejemplo, y se le pone la D mayúscula, es porque se refiere al Dios verdadero. Cuando habla de dioses falsos, la minúscula, porque es como se escribe, con minúscula, pero cuando se refiere al Dios verdadero, con mayúscula, para decir que es el Dios verdadero. Para escribir verbo va con la minúscula, pero aquí viene la mayúscula, porque se refiere a Dios, el verbo, a la palabra que es Dios, que es Jesús, la palabra de Dios. Amén. Tan solo, hermana, nomás con que dice, de principio era el verbo, y nuestras Biblias tienen una B mayúscula, ya te digo que Jesús es Dios. Porque tiene una mayúscula, a entender que es Dios. Amén. Entonces, donde no va, cuando se va una mayúscula, donde no va, hablando de un sujeto, quiere decir que ese es el Dios verdadero. En la Biblia así aparece. Entonces, ya con esto nada más digo que Jesús era Dios. Pero aquí dice que en el principio estaba esa palabra. Y dice en el principio, pero no está refiriéndose, hermanas, como en el principio, como que en el principio cuando Jesús vino aquí y dio parábolas, habló su palabra. No, sino se refiere al principio en la eternidad pasada, se le dice así. Se le dice la eternidad pasada porque antes era toda eternidad, la Biblia lo enseña. Y después Dios hizo su creación y en un futuro vamos a entrar todos a la eternidad con Dios y eso se le dice eternidad futura. Entonces la eternidad pasada, hermanas, era cuando estaba Jesús, dice que estaba Jesús. En el principio estaba Jesús, Él estaba ahí. O sea, Jesús no empezó a existir cuando vino a la tierra, Él ya existía desde cuándo, pues. Amén. Porque Él es eterno. Aleluya. Y eso también demuestra que es Dios, porque nada más Dios es eterno. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, dice así. Dice, en el principio era el verbo. O sea, en el principio estaba Él, estaba la palabra. En la eternidad pasada dice, y el verbo era con Dios. Y fíjese, dice, y el verbo era Dios. Amén. Si usted se fija, hermanas, fíjense, aquí se muestra la doctrina que acabamos de estudiar la semana pasada, la Trinidad. La Trinidad enseña que nomás hay un Dios, pero enseña que son varias personas y que cada una de las personas son Dios. Si usted se fija en este versículo, está hablando de dos que son Dios, como si hablara que hay dos dioses. Si se fija, porque dice que era el verbo y que el verbo era Dios, pero dice que ese verbo estaba también con Dios, como si fuera un Dios con otro Dios. Pero fíjese que habla de los dos que dice Dios, le pone de mayúscula hablando que son el Dios verdadero es uno y el Dios verdadero también es el otro, dando a entender ahí que el Hijo es Dios, es el Dios verdadero y que el Padre es el Dios verdadero, no que sean dos dioses, sino que es la Trinidad, que son más personas, que son tres, obviamente, que son tres, y las tres personas, al que son Dios, solamente es un Dios, aunque son Dios, perdón, y son tres personas diferentes, solamente es un Dios. Aquí se muestra la Trinidad. Pero aquí lo que se muestra tocante, hermanas, también, que ahí ya también con la Trinidad ya se habla de la deidad de Cristo, aquí se muestra que Jesús es Dios. Se muestra que desde la eternidad Él es Dios. Amén. Y que Él estaba con Dios Padre. Entonces aquí se muestra que Jesús es Dios, cuando Jesús era solamente la palabra. Porque Dios, hermanas, Dios no tiene cuerpo, el Padre no tiene cuerpo, el Espíritu no tiene cuerpo y Cristo tampoco tenía cuerpo, solamente era la palabra, un ser espiritual totalmente. Entonces dice que estaba Él, que era Dios, Cristo que es Dios y estaba en la eternidad Cristo, estaba Cristo en la eternidad con Dios Padre, y los dos Dios, los dos, no que los dioses, los dos son Dios, es un solo Dios, pero las dos personas son Dios, al Hijo le dice Dios, y al Padre le dice Dios. Entonces estaba Cristo ahí. Entonces ahí se ve que era Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dice, este era en el principio con Dios. Y fíjese de lo que dice el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Fíjese que aquí dice la palabra de Dios. Dice que Jesucristo, hermanas, Jesucristo hizo todas las cosas. Dice así. Dice todas las cosas que por Jesucristo fueron hechas, de entender porque está hablando de Jesús. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas por Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se habla, hermanas, que Jesucristo fue el que hizo todo. Mira, uno dice, ¿quién fue el que hizo el universo? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Uno dice, Dios. ¿Quién fue el que hizo el cielo, las estrellas, el que hizo los planetas, las galaxias, el que hizo el mundo, la luna, el que hizo todo lo que hay? ¿Cuántas lunas que hay, verdad? Hay muchísimas lunas, ¿verdad? Entonces, ¿quién hizo todo? Entonces uno dice, Dios. Amén. Pero aquí, y es cierto, Dios. Y aquí dice que Jesús es Dios, que existía desde la eternidad y que Jesús fue el que hizo todas las cosas que existen. Y sin Él no hubiera habido nada, pues. O sea, dice, fíjense cómo dice el versículo, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
O sea, da a entender aquí que Él hizo todo y que si Él, y que todo lo que ha existido por Él, en otras palabras. Amén. Quiere decir, pues. Quiere decir que sin Él nada de lo que hay ha sido hecho. Quiere decir eso, que si Él no hubiera, o sea, que Él tuvo que obrar para que pudieran llegar a existir las cosas que existen. Amén. O sea, todo lo tuvo que hacer Jesús y todo lo hizo Jesús. Entonces, aquí nos muestra, hermanas, iniciando el versículo 1 nos habla que Jesús es Dios y desde la eternidad, pero aquí nos está hablando también que Jesús fue el que creó todas las cosas. Mire, cuando uno va a enseñar que Dios es Dios, uno enseña los atributos de Dios y enseñas que Dios es eterno porque nada más Dios es eterno. Enseñas que Dios es todopoderoso porque nada más es Dios todopoderoso. Enseñas que Dios conoce todas las cosas porque nada más puede hacerlo eso Dios. Enseñas que Dios puede estar en todas partes porque nada más eso lo tiene Dios. Enseñas que Dios creó el universo porque nada más Dios es el creador. Entonces aquí se menciona un atributo de Jesús, se menciona un atributo, el atributo de creador, que eso nada más se le pone a Dios. Se le menciona el atributo de eterno porque Él estaba en el principio nada más Él solo con el Padre y con el Espíritu Santo, obviamente sabemos eso. Entonces la Biblia aquí nos enseña que Jesucristo es Dios. Amén. Es Dios. Pero aquí se está hablando, hermanas, se habla de Él en la eternidad, se habla de Él cuando ya creó todo y ya está todo hecho, se habla después de su creación que ya está todo hecho, creado por Él. Y después, usted lee en el versículo número 9, dice así, habla de Jesucristo, dice cuando vino a la tierra, fíjese lo que dice, aquella luz verdadera, que es Jesucristo la luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo, cuando vino Jesús a la tierra, dice, en el mundo estaba, porque Jesús estaba aquí cuando tuvo su ministerio, dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Perdón. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Perdón. Es que ya como que me sale como eructo, hermanas. Entonces el Señor. Bueno, entonces aquí lo que se muestra, hermanas, que Jesucristo, que Él vino a la tierra, pero Él fue el que hizo el mundo. Y que el mundo no lo conoció. Y vino el que hizo el mundo a la tierra, pero la gente no lo conocía. Fíjense, hermanas, estar hablando o viendo al que hizo el mundo. Qué tremendo, y la gente no se daba cuenta. Cuando miraban a Jesús, la gente sin saber tenían enfrente al creador del mundo. Y eso demuestra que Jesús es Dios, porque Él quiso el mundo y Él quiso todas las cosas, como dice en el versículo 3, pues obviamente fue Dios, y el que dice que lo hizo, dice que fue Jesús el que lo hizo todo. Entonces aquí se ve la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice el versículo número 14, dice así, bendito sea el Señor, dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, o sea, aquella palabra, que es Jesús, fue hecha carne, dice, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que se hizo carne, o sea que él se hizo hombre, la palabra se hizo hombre, el que creó el universo se hizo hombre, esa palabra que creó el universo, que dice la Biblia primeramente que es Dios, que es la palabra, luego dice que es Dios y que creó el universo, vino aquí y se hizo hombre a la tierra. Pero dice que cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, dice Juan, que es el que está escribiendo este evangelio, que es uno de los 12 apóstoles, dice, y habitó entre nosotros. O sea, que vivió entre ellos, porque los 12 apóstoles estuvieron unos años con Jesús. Entonces, ellos vieron a Jesucristo y sabían que Jesús era el creador. Perdón, hermanas. Sabían que Jesucristo era el creador de todo. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, aquí se ve, hermanas, que Jesús se hace hombre. Pero ustedes, como fueron viendo desde el inicio, que empezamos a tocar, Jesús en la eternidad se muestra que es la palabra y que esa palabra es Dios. Y que Él creó el universo, esa palabra que es Dios. Y viene a la tierra ese Dios que creó el mundo y aún el mundo ni lo conoce. Pero usted lo ve, o sea, que es Dios y viene del cielo. Viene desde la eternidad y viene del cielo. Como Jesucristo dice, yo no soy de este mundo, dice Jesús, porque Él no era de aquí, Él vino de otra parte, vino del tercer cielo. Viene del cielo, el creador del universo que es Jesús. Y viene aquí y estaba en la eternidad pasada Él. Y cuando viene aquí a la tierra, cuando viene aquí, los hombres que ven. Pues ven un hombre nomás. Sí. Pues ven un judío. Nada más. Ven un maestro. Unos creían en él como un profeta, ¿verdad?
La Biblia sí enseña en los evangelios. Otros creían en él que era un maestro de Dios, un gran hombre de Dios, un profeta grande de Dios. Otros creían, hermanos, unos creían que era profeta, otros creían que era un gran maestro. Le decían también rabí, ¿verdad? Rabino, ¿verdad? Que es maestro, pero lo mismo, pues, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanas, la gente miraba en Jesucristo. Algunos sí creían que era el Mesías, pero muchos creían, hermanas, que él era un gran hombre de Dios, pero no sabían que era el Mesías y no sabían que era Dios. Miraban un hombre normal. Entonces, ahí es cuando entra el punto de que las personas empiezan a decir, no, Jesucristo es un hombre, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, que dicen, ¿verdad? Ellos enseñan que Jesús sí es un gran hombre de Dios, pero es eso, un gran hombre de Dios. O sea, que él no es Dios, pues, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña que Jesucristo sí es hombre, pero también Jesucristo también es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. De hecho, primeramente él estaba no solamente como Dios y no como hombre, y después se hizo hombre. Pero la cosa es que cuando se hizo hombre, hermanas, siguió siendo Dios, y lo que pasa que ya después fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Amén. Fue perfectamente hombre y fue perfectamente Dios. Incluso todavía que Dios... Fíjense, hermanas, que todavía Jesús es hombre todavía. Él es hombre todavía. La Biblia enseña cuando venga en su segunda venida Jesucristo, perdón, en el rapto de la iglesia nos va a llevar con él. Y cuando venga en la segunda venida después que vengamos con él, dice que todo ojo lo va a ver. Así es. Amén. Amén. Jesucristo dice en profecías, él lo dice en los evangelios, que él en un futuro, él va a comer. Que va a comer como uno come, que va a comer. Y que va a tomar vino otra vez, porque Jesús tomaba vino, pero que no alcoholiza. Que lo va a volver a tomar otra vez. Porque Jesús tiene cuerpo, pues. Jesús tiene cuerpo. Entonces, y la Biblia enseña a Jesucristo con cuerpo cuando vaya a venir en segunda Sí, venida. amén. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo se quedó con cuerpo por la eternidad. Entonces, Jesucristo, el que tiene cuerpo, hermana, se hizo el verbo, se hizo carne. De todos modos, Jesucristo sigue siendo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Hermanas, vamos a ir, miren, de salida. Así como vamos a ir de salida. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Romanos, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 9, hermanas. Romanos 9:5, vamos a leer ahí. Romanos 9:5. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer Romanos 9:5, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a tener tiempo para orar. Amén. Dios nos va a bendecir grandemente, hermanas, porque Dios nos ama y nunca nos deja a sus hijos, porque nos ama grandemente. Romanos capítulo 9, versículo número 5. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. 9:5, Romanos 9:5. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mañana tenemos servicio, hermanas, a las 6 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Trate Dios sea el Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Cuando estemos listas, cuando estén listas, perdón. Amén. Como son puras mujeres, digo, ya la segunda vez que digo que hasta me agrego, y cuando estemos listas, digo, cuando estemos todos listos. Hasta me confundo, mire, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí Romanos 9:5. Dice la palabra de Dios, hermanas. Amén. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Dice así. ¿De quiénes son los patriarcas? Dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Aquí en esta porción, hermanas, dice aquí en esta porción que Jesucristo vino, en otras palabras, lo que aquí dice que Jesucristo vino de los descendientes de Abraham. Y que Jesucristo según la carne vino de ellos. Quiere decir que Él tenía sangre y carne de la descendencia de la familia de Abraham. O sea, Él tenía esa descendencia. Por eso Jesucristo, su nacionalidad es hebrea. Él es de Israel. Él es de Israel. Es como nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Y nosotros que somos mexicanos. Jesús no es chino, Jesús no es francés, Jesús no es estadounidense, ¿verdad? No es mexicano, Jesús es hebreo, ¿verdad? Amén.
Y ese es su país como hombre. Ese es su país como hombre. Amén. Ese es su país como hombre, él. Y él tomó carne, no carne de gente mexicana, de gente rusa. Él, carne y sangre, viene de los hebreos. Como aquí dice, según la carne vino así. Entonces ahí se ve Jesús un hombre, porque es un hombre. Es más, de hecho dice la palabra de Dios que Jesucristo hombre, dice así la palabra de Dios. Porque Jesucristo es hombre. Pero este mismo versículo enseña que Jesucristo es hombre, pero dice también, si ustedes se fijaron, enseña que es hombre, pero al mismo tiempo dice que él, que ese Jesús que es hombre, dice así, que es también Dios sobre todas las cosas. Sí, amén. O sea, es hombre y aparte es Dios sobre todas las cosas. Y no nomás es Dios fíjense que no nada más es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y no nada más es Dios sobre todas las cosas, es Dios bendito. Gloria a Dios, sí. Y no nomás es Dios bendito en ese momento que se escribió la Biblia, dice que es bendito por los siglos. Cuando la Biblia dice los siglos, quiere decir eternidad. Amén. Dice que es bendito por los siglos. Jesús no nada más es Dios bendito. Y aparte que es Dios bendito, es bendito es Dios sobre todas las cosas. Y aparte de ser Dios sobre todas las cosas, es bendito y aparte es Dios, pero por la eternidad. Y termina el versículo, dice, amén, dice, o sea, así sea. Amén. Pero, porque así es, pues. Entonces Jesucristo, si es hombre hasta tiene nacionalidad, como uno que es mexicano y otro que es español, y que el español no es mexicano, ni el mexicano es otro, y cada quien tiene su nacionalidad. Así él tiene su nacionalidad también. Amén. Es un hombre, pues, es un hombre. Pero aparte de ser hombre, es Dios. Porque él es el Dios eterno que vino y se hizo hombre, pero al hacerse hombre no perdió su divinidad, sino que se convirtió en hombre totalmente. Con la Biblia dice que Jesús, cansado del camino, se cansaba, tomaba agua, comía, ¿verdad? Sí, amén. Comía, dice la Biblia y todo. Entonces, él hermanas, él es hombre 100%, pero también es Dios 100%, porque es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito por los siglos. Entonces, Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Amén. Si uno enseña, hermanas, que Jesucristo es Dios, pero que no es hombre, uno cae en un pecado. Sí. De hecho, nuestra salvación es porque Jesucristo se hizo hombre. Así Si no es. se hubiera hecho hombre, ni salvación hay. Así es. Hasta uno mismo se da para abajo, sin darse cuenta. Si uno enseña que no es Dios, no tenemos tampoco salvación. Porque la salvación es porque la sangre de un hombre que es divino derramó su sangre por el pecado. Si un hombre se mata y derrama su sangre, nadie salva ni se salva. Más, yo le cuento su pecado porque te mataste y hasta él se lo toma en cuenta. Su sangre salva porque es la sangre de un ser divino, pues, porque él es Dios, es la sangre del Señor. Es la sangre de Dios mismo Gracias, hecho hombre. Señor, sí, Esa sangre es distinta, pues, no tiene comparación. Por eso salva. Entonces, si uno lo pone que no es Dios, no hay salvación. Si lo pone uno que no es hombre, no hay salvación. Porque Jesucristo es hombre y va a ser hombre para la eternidad. De hecho, nosotros vamos a tener un cuerpo, ¿verdad? Glorificado. Así es, amén. ¿Saben? Y dice la Biblia que nuestro cuerpo vamos a ser la semejanza de Jesús. Nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él. Amén. Si no tuviera cuerpo ni cuerpo feo vamos a tener nosotros tampoco. Porque nuestro cuerpo es a la semejanza de Él. No el cuerpo que vamos a tener nosotros que nos promete la Biblia. Porque Jesús va a tener cuerpo por la eternidad. Amén. ¿Quién sabe cómo esté el Señor, verdad? ¿Qué aspecto tenga su cara, verdad? Si anda el Señor con las barbas largas y con su bigote largo y su barba, su pelo largo. El Señor, quién sabe cómo sea, ¿verdad? El Señor sea, no sé, rubio, no sé cómo sea el Señor, ¿verdad? Así es. Porque los judíos son muy buenos ellos. ¿Quién sabe qué aspecto tenga el Señor? O no sé él así. ¿Quién sabe? Entonces, pero el Señor es un hombre. Va a llegar y va a comer. Lo vamos a ver comer. El Señor comiendo comida así, comidita así. Y tomando vino, el Señor ahí comiendo, el Señor. Él va a estar así. Porque la Biblia dice que Él lo va a hacer. Dice Jesús que lo va a hacer. Sí, amén. Él lo va a hacer, dice sí. Entonces, porque Él tiene cuerpo de hombre. Fíjese, una mujer, pero ya dice que ella es Dios, mujer, ¿no? Entonces, Dios, hermanas, es hombre, pero es un hombre, es un ser humano. Es un ser humano. Tiene cuerpo de ser humano, pero también es Dios al mismo tiempo, Amén. Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor. Amén. Vamos a ver la última porción de la Biblia, hermanas, con la cual vamos a finalizar. Vamos a ver si me acompaña a Filipenses. Vamos a Filipenses. Gloria a Dios. Vamos. Ajá, Filipenses. Vamos a ver ahí en el capítulo número 2. Filipenses 2. Gloria a Dios.
Adiós. Vamos para adelante. Efesios. Corintios. Ahí estamos en Romanos. 1, 2 Corintios. Luego Gálatas, Efesios. Vamos, luego de ahí va a seguir Filipenses. Amén. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5 al versículo 8. Amén. Pero antes de leer, les tengo que explicar algo para que entiendan la lectura que vamos a hacer. Aquí en esta palabra, hermanas, que vamos a leer, en 2 versículos aparece la palabra forma. En la Biblia sí dice forma. Pero en el griego, que fue como fue escrito en el Nuevo Testamento, la mayoría, como les dije, ahí aparece una palabra griega, que es la palabra que se pronuncia morfe. Es el sonido, así queda morfe. Es el sonido de la palabra morfe. O sea, la palabra morfe, pues. Y la palabra morfe, hermanos, lo que quiere decir es apariencia exterior. O sea, como un ejemplo, usted me ve a mí y me ve como me veo, ese es mi morfe, mi apariencia. Pero usted no me ve por dentro que estoy pensando, ni me puede ver lo que yo siento. Yo le veo a usted y le veo su morfe, le veo su apariencia nomás. Pero no se lo ando, pero estoy viendo su aspecto, pues, ¿verdad? De usted. Entonces, aquí va a venir la palabra morfe 2 veces en esta lectura y la va a aplicar a Jesús 2 veces. Entonces, para que usted entienda, cuando diga aquí porque vamos a leer, cuando diga forma, quiere decir apariencia. La apariencia que tiene uno por fuera. Es la apariencia que uno tiene. Entonces, vamos a leer la Biblia, fíjese cómo dice. Dice el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, o sea, en apariencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, otra dice morfe, tomando apariencia de siervo, y hecho semejante a los siervos, dice, a los hombres, perdón, dice, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. O sea, hermanas, lo que aquí está diciendo la palabra de Dios, hermanas, que Jesús, habla aquí de Jesús al inicio cuando estaba en la eternidad. Si alguien podía ver a Jesucristo, que era un ser espiritual, si Dios te permitía poderlo ver, tú ibas a ver la apariencia de Dios, ibas a ver a Dios, la apariencia de Dios. Ese era su morfe, él tenía la apariencia de Dios, su morfe, su apariencia exterior era apariencia de Dios. Ibas a ver a Dios mismo, ibas a ver así. Pero dice que él no se aferró a eso, sino que él se despojó de su morfe, de su apariencia de Dios, y se puso una apariencia de un siervo. Amén. Entonces Jesucristo se quitó su apariencia de Dios y se puso, porque se puso una apariencia de hombre, se hizo hombre, pero era el que tenía apariencia de hombre, seguía siendo Dios, pero con una apariencia de hombre. Por eso Jesucristo es hombre y es Dios a la vez. Porque aunque ves un hombre, es Dios hecho, es Dios hecho hombre. Como dice la palabra de Dios, el verbo fue hecho carne. La palabra, el que dijo que era Dios, que era la palabra, el que dijo que era Dios, se hizo esa palabra, se hizo hombre. Porque es Dios mismo haciéndose hombre. Y Dios lo que hizo ahí no perdió divinidad, no dejó de ser Dios, sino que nomás se quitó su apariencia exterior. Y por eso se miraba, por dentro era Dios, pues nada más que su apariencia la cambió. Entonces Amén. el Señor. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Amén. Entonces Dios, porque Dios, por eso Jesucristo, aunque es hombre, es Dios. Lo que pasa es que Jesucristo ya quedó así, que él se quiso quedar así, ser hombre y ser Dios. Entonces Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios al mismo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Si hablamos antes de su venida, 100% Dios, nada de hombre. Pero ya cuando vino, se hizo hombre y ya siguió siendo Dios, pero Dios hombre. Jesucristo Dios hombre. Y ya sigue así por la eternidad. Dios hombre después de su venida. ¿Verdad? Entonces el Señor. Si hay una duda, al final cuando ya terminemos de orar, me la pregunta y si tengo la sabiduría para explicárselas, se las digo. Si no, pues verdad, pues me perdone, hermanas, a ver, vemos a que Dios me ayude, ¿verdad? Amén. Pero hasta allá terminamos, entonces el Señor. Vamos a hacer una oración. Si alguien tiene alguna petición, hermanas, pida.